Las aguas turquesas del Caribe mexicano brillaban como diamantes bajo el sol de la tarde. Pero bajo la superficie del paraíso, algo podrido estaba creciendo. Algo que atraparía a una mujer estadounidense en una pesadilla que nunca vio venir. Esta es la historia de Sarah Mitchell, quien siguió al amor hasta México y descubrió que el resort de lujo donde trabajaba su prometido ocultaba crímenes tan perturbadores que los investigadores federales acabarían por llamarlo una de las operaciones de trata más sofisticadas jamás documentadas en un destino turístico. Lo que estás a punto de leer ocurrió de verdad. Los nombres de algunas víctimas han sido cambiados, pero los hechos permanecen intactos. Esta es una historia sobre cómo el crimen organizado ha aprendido a esconderse a plena vista usando nuestros sueños de paraíso en nuestra contra. Sarah Mitchell se despertó el 15 de octubre de 2019 en su apartamento de Denver por última vez. Con 28 años, estaba haciendo lo que miles de estadounidenses hacen cada año: mudarse al extranjero por amor. La diferencia era que el amor de Sarah la conduciría directamente al corazón de una operación criminal que llevaba medio decenio destruyendo vidas. Pero nos estamos adelantando. Volvamos al principio. 6 meses antes, en un aburrido martes por la noche de abril. Sarah llevaba casi un año soltera tras una mala ruptura con su novio de la universidad. Sus amigas no paraban de decirle que probara las apps de citas, pero ella se resistía. Todo aquello le parecía desesperado. Aquel martes, después de un día especialmente largo en su trabajo de marketing, descargó la aplicación de la que todos hablaban. Solo para verse, dijo. Ajustó sus preferencias de ubicación para incluir coincidencias internacionales. ¿Por qué no? Siempre había querido viajar más. En menos de una hora hizo match con Carlos Méndez. Su perfil mostraba a un hombre guapo de pelo oscuro y ojos marrones cálidos. Tenía 32 años. Hablaba un inglés perfecto y trabajaba como gerente de operaciones en el Grand Azul Resort de Cancún. Sus fotos lo mostraban en playas hermosas, en buenos restaurantes, siempre sonriendo. Parecía estable, exitoso, feliz. Su primera conversación duró 3 horas. Carlos era divertido e inteligente. Preguntó por su vida, su trabajo, sus sueños. No envió mensajes raros, ni pidió fotos inapropiadas como tantos tipos en esas apps. Parecía genuinamente interesado en conocerla. He estado esperando a alguien como tú, escribió cerca del final de esa primera noche. Alguien que quiera algo más que lo superficial. Sarah sintió algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Durante las semanas siguientes hablaron todos los días. Videollamadas antes de que Sarah se fuera a trabajar, mensajes de texto, a lo largo del día largas conversaciones telefónicas por la noche. Carlos le habló de su vida en Cancún. Había crecido allí. Había visto la ciudad pasar de ser un pueblo pequeño a un gran destino turístico. Había ido escalando en la industria hotelera, empezando como recepcionista a los 19 y llegando a la gerencia a los 28. El Grand Azul Resort era una de las propiedades más exclusivas de la zona hotelera: 5 estrellas, 400 habitaciones, 3 restaurantes, 2 albercas, acceso directo a la playa. Carlos le envió fotos del resort y parecía increíble. Edificios blancos con molduras azules, palmeras por todas partes, albercas infinitas que parecían fundirse con el océano. Estaba orgulloso de su trabajo. Hablaba de la satisfacción de asegurar que los huéspedes tuvieran vacaciones perfectas, del equipo que había formado, de las mejoras que había implementado en las operaciones. A Sarah le encantaba escucharlo hablar de su carrera. Su ex siempre había tenido algo raro con el éxito de ella, como si lo amenazara. Carlos lo celebraba. Para junio ya se decían «te amo». Para julio estaban haciendo planes para verse. Carlos se ofreció a ir a Denver, pero Sarah sugirió visitar Cancún. Quería ver su mundo, el lugar que lo había formado. Pidió una semana libre en agosto y voló a México. En el momento en que Sarah salió del Aeropuerto Internacional de Cancún, al aire húmedo mexicano, Carlos estaba allí esperándola. En persona se veía incluso mejor que en sus fotos. La levantó y la hizo girar allí mismo en la zona de llegadas, y Sarah se rió tanto que lloró. Esa semana fue perfecta.
Carlos le mostró el Cancún real, no solo los sitios turísticos. Comieron en restaurantes locales a los que su familia iba desde hacía años. Visitaron a su madre, quien recibió a Sara como a una hija, y la hizo probar todos los platillos tradicionales que se le ocurrieron. Pasaron tiempo en el Grand Azul, donde Carlos la presentó a sus compañeros de trabajo y le hizo un recorrido con evidente orgullo. El resort era aún más hermoso que en las fotos: pisos de mármol, candelabros de cristal en el lobby personal, con uniformes impecables, moviéndose con fluidez en sus tareas. Los huéspedes parecían felices y relajados, tumbados junto a la alberca con bebidas, regresando de excursiones con quemaduras de sol y bolsas de compras. «Esto es lo que hago», dijo Carlos, gesticulando hacia la escena. «Creo estos momentos para la gente, estos recuerdos que tendrán para siempre». Sara quedó impresionada. No era solo un trabajo para él. Era una vocación. En su última noche, Carlos la llevó a una playa tranquila lejos de la zona hotelera. Se sentaron en la arena mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. Fue entonces cuando le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Ven a vivir aquí», dijo. «Quédate conmigo. Sé que es rápido, pero nunca me he sentido así por nadie. Podríamos construir una vida real juntos». La parte práctica de Sara decía que era demasiado pronto. Solo se conocían desde hacía 4 meses. Tenía un buen trabajo en Denver, un apartamento, amigos, una vida. Pero su corazón decía algo diferente. ¿Cuándo tendría otra oportunidad como esa, vivir en el paraíso, con alguien que la hacía tan feliz? «Lo pensaré», dijo. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. De vuelta en Denver, Sara no podía dejar de pensar en México. Su apartamento se sentía pequeño y gris, comparado con los colores brillantes de Cancún. Su trabajo le parecía sin sentido frente a la emoción de empezar de nuevo en otro país. Sus amigas intentaban apoyarla, pero podía notar que pensaban que estaba siendo imprudente. «Apenas conoces a ese tipo», le dijo su mejor amiga Emma, una noche mientras tomaban algo. «¿Y si no funciona? ¿Y si no es quien dice ser?» «Sé que parece una locura», respondió Sara. «Pero a veces hay que arriesgarse. No quiero llegar a los 50 preguntándome qué habría pasado si...» En septiembre, Sara renunció a su trabajo. Puso su apartamento en alquiler. Empezó a aprender español con una aplicación y compró un billete de ida a Cancún. Carlos la ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca de la zona hotelera. Nada lujoso, pero limpio y seguro, con suficiente espacio para montar una oficina en casa. Decidió trabajar como freelance en marketing digital para tener horarios flexibles mientras se adaptaba a su nueva vida. Las primeras semanas fueron emocionantes y extrañas. Todo era diferente: el idioma, la comida, el ritmo de vida. Sara pasaba las mañanas trabajando, las tardes explorando la ciudad y las noches con Carlos cuando él salía del trabajo. Conoció a más amigos de él. Todos parecían agradables, la acogían con calidez en su grupo. Empezó a sentirse parte de algo, aunque había pequeños detalles que la inquietaban, cosas que se decía a sí misma que no importaban, pero que se quedaban en su mente. Carlos siempre revisaba su teléfono, incluso durante la cena. Cuando ella preguntaba quién le escribía, él respondía que era trabajo, alguna emergencia en el resort. Sara entendía que un gerente debía estar disponible, pero parecía excesivo. También era vago con el dinero. Decía ganar bien como gerente de operaciones, pero Sara notaba que tenía gustos caros, ropa de diseñador, un coche bonito, siempre pagaba en los restaurantes más costosos. Cuando ella le preguntaba por eso, él decía que había estado ahorrando por años y le gustaba disfrutar los frutos de su trabajo. Y estaban las llamadas nocturnas. Al menos 2 veces por semana, el teléfono de Carlos sonaba pasada la medianoche. Él se disculpaba, decía que era el gerente del turno de noche con un problema y se iba a otra habitación para atenderlo. Las conversaciones eran siempre en un español rápido, demasiado rápido, para que Sara lo entendiera con su nivel básico. Pequeñas cosas, probablemente nada. Así que apartó sus dudas. En noviembre, aproximadamente un mes después de su llegada, ocurrió algo que no pudo ignorar. Ella y Carlos volvían de cenar cuando los detuvo la policía. El corazón de Sara dio un salto. Había oído historias sobre policías corruptos
extorsionando turistas en México. El agente se acercó a la ventanilla del conductor. Habló con Carlos en tono agresivo. Carlos respondió con calma, pero Sara vio la tensión en sus hombros. La conversación duró varios minutos. Luego Carlos sacó la cartera y le entregó al oficial lo que parecían varios billetes grandes. El agente los contó, asintió y regresó a su patrulla. Ni multa ni advertencia, solo el intercambio de dinero. ¿Qué fue eso?, preguntó Sara mientras se alejaban. Así funcionan las cosas aquí, dijo Carlos. Me pasé un semáforo en rojo. Técnicamente es más fácil arreglarlo así que meterse en todo el proceso burocrático. Pero no pasamos ningún semáforo en rojo. Carlos guardó silencio un momento. Mira, esto es México. A veces pagas pequeñas cuotas para que los problemas desaparezcan. ¿Es normal? Eso me pareció corrupción, dijo Sara. Las manos de Carlos se apretaron sobre el volante. Sara, ya no estás en Estados Unidos. Los países tienen sistemas diferentes. Si vas a vivir aquí, tienes que aceptarlo. Fue la primera vez que le habló con dureza. Sara no volvió a tocar el tema, pero no dejó de pensarlo. ¿Era eso normal? ¿O era la primera señal de algo más oscuro? Para diciembre, Sara ya tenía una rutina. Había conseguido algunos clientes freelance, suficiente para aportar a los gastos del hogar. Su español mejoraba. Había hecho amistad con algunos expatriados que vivían en la zona, incluida una mujer llamada Jennifer de California, casada con un mexicano desde hacía 5 años. ¿Cómo lidias con todo lo de la corrupción?, le preguntó Sara una tarde mientras tomaban café. Jennifer se rió. Aprendes a ignorarlo. Si los policías aceptan sobornos, si los permisos requieren pagos por debajo de la mesa, si los negocios pagan dinero de protección a ciertos grupos. Es parte de la vida aquí. Si dejas que te afecte, te volverás loca. Pero no te molesta, insistió Sara. Jennifer se encogió de hombros. Elegí vivir aquí. Elegí a mi esposo. Eso significa aceptar todo el paquete, lo bueno y lo malo. El clima es perfecto. El costo de vida es bajo. Y soy feliz. Eso es lo que importa. Sara quería sentir lo mismo. Quería concentrarse en lo positivo e ignorar lo que la incomodaba. Pero cada vez le resultaba más difícil. El resort El Grand Azul empezó a parecerle extraño. Carlos le había conseguido un pase de visitante para usar las instalaciones, la piscina, el gimnasio y los restaurantes. Al principio le encantaba. Se sentía lujoso, especial. Pero empezó a notar cosas. Había huéspedes que hacían el check-in, pero que nunca parecían salir de sus habitaciones. Carlos los mencionaba con naturalidad. ¿Huéspedes? ¿VIP que valoran la privacidad?, decía. Pagan extra por discreción y aislamiento. Había empleados que evitaban mirarla a los ojos, sobre todo mujeres jóvenes, que parecían ponerse nerviosas cada vez que Carlos estaba cerca. Cuando Sara intentaba conversar con ellas, se excusaban rápidamente. Y también estaban los hombres que llegaban al resort, pero no parecían turistas comunes. Vestían ropa cara y tenían un aire de autoridad. Otros empleados los trataban con una deferencia que parecía excesiva, incluso para huéspedes que pagaban mucho. Una tarde de enero, Sara salía del gimnasio cuando vio algo que la dejó helada. Uno de esos hombres corpulento de unos 50 años, y con el cabello peinado hacia atrás, cruzaba el vestíbulo acompañado por una mujer muy joven. Ella tendría quizá 19 o 20 años, vestía ropa cara que parecía nueva, y caminaba con torpeza sobre tacones altos. La mano del hombre descansaba en su espalda baja, posesiva, controladora. Los ojos de la chica estaban vacíos. Era la única forma en que Sara podría describirlo más tarde. Parecía estar allí físicamente, pero mentalmente en otro lugar. Sara se quedó paralizada mirando cómo entraban al ascensor. Algo estaba muy mal en lo que acababa de ver. Pero que tal vez la chica era su hija, aunque esa mano en su espalda no era paternal. Tal vez era su novia, pero parecía tan joven, tan incómoda. Carlos dijo esa noche. ¿Quién era el hombre que vi hoy en el resort corpulento canoso con una chica muy joven? Carlos ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Probablemente un huésped. Tenemos de todo tipo.
Parecía importante. Todos lo trataban como a un rey. Entonces Carlos sí levantó la vista, y en sus ojos había algo que Sara nunca había visto antes, algo frío. Sara, parte de mi trabajo es mantener la privacidad de los huéspedes. No puedo hablar de personas específicas que se hospedan en el resort. ¿Lo entiendes, verdad? No te pedí chismes. Solo pensaste que nada. Olvídalo. Pero no era nada. El instinto de Sara, el mismo que le había enseñado a tener cuidado en las calles por la noche y a evitar situaciones sospechosas, le gritaba ahora que algo iba terriblemente mal en el Grand Azul Resort. Empezó a prestar más atención a observar, y lo que vio le heló la sangre. Sara comenzó a notar un patrón. Cada pocas semanas, llegaba un grupo de chicas jóvenes al resort. Venían juntas generalmente 4 o 5, siempre acompañadas por la misma mujer mayor de aspecto severo. Se registraban en las habitaciones de los pisos superiores, las suites caras que Carlos había mencionado una vez, como reservadas para estancias prolongadas y huéspedes especiales. Todas se parecían jóvenes bonitas, pero con esa misma mirada vacía que Sara había notado antes. Vestían bien, pero con incomodidad, como niñas jugando a disfrazarse con la ropa de sus madres. Hablaban en voz baja entre ellas, generalmente en español, o con acentos que sonaban centroamericanos, y siempre iban acompañadas de hombres distintos cada vez mayores, que las trataban como posesiones que habían comprado. Sara trató de convencerse de que imaginaba cosas, pero no podía dejar de observar. Empezó a visitar el resort más seguido, buscando excusas para estar allí. Ir al gimnasio todos los días en lugar de 2 veces por semana, almorzar en el restaurante junto a la piscina, pasear por el vestíbulo varias veces al día. El personal comenzó a reconocerla, a saludarla por su nombre. La mayoría era amable, pero algunas, especialmente las mujeres jóvenes, que trabajaban como camareras o limpiadoras, la miraban con algo parecido a la lástima, como si quisieran decirle algo pero no pudieran. Una noche a finales de enero, Sara salía del gimnasio cuando literalmente chocó con una mujer, que salía apresuradamente por la entrada de empleados. La mujer dejó caer su bolso y Sara se agachó para ayudarla a recoger sus cosas. «Lo siento mucho», dijo Sara en español. La mujer levantó la vista y Sara la reconoció. Había trabajado en la recepción unas semanas antes, una chica bonita de unos 20 y tantos años, de cabello largo y oscuro, pero ahora se veía diferente, más delgada, pálida, con ojeras profundas. «María», dijo Sara recordando su placa con el nombre. «¿Estás bien?» María miró a su alrededor con nerviosismo. Guardó las cosas en su bolso con manos temblorosas. «Tengo que irme. ¿Pasó algo? ¿Puedo ayudarte?» Por un momento María pareció querer decir algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego negó con fuerza. «Aléjate de aquí», susurró. «No vuelvas». «¿Qué quieres decir?» Pero María ya corría hacia el estacionamiento, moviéndose como alguien que huye de algo. Sara se quedó allí con el corazón acelerado. Sacó su teléfono y llamó a Carlos. «Acaba de pasar algo raro», dijo cuando él contestó. «Me encontré con María. Trabajaba en recepción. Se veía aterrada y me dijo que me mantuviera alejada del resort». Hubo una larga pausa. «¿Dónde estás ahora? ¿Todavía en el resort? ¿Por la entrada de empleados?» «Sí». «Vete a casa», dijo Carlos con la voz tensa. «Te veré allí en 1 hora. Pero vete ya, Sara, ahora». Nunca le había oído ese tono. La asustó más que la advertencia de María. Sara fue a casa. Caminaba de un lado a otro por el apartamento con la mente a toda velocidad. ¿Qué había querido decir María? ¿Por qué se veía tan asustada? ¿Y por qué Carlos había reaccionado con tanta dureza? Cuando él llegó parecía exhausto y furioso. Carlos se sirvió un trago antes siquiera de saludar. «¿Qué pasó con María?», preguntó Sara. Carlos bebió profundamente. «Renunció hoy, simplemente se fue a mitad de su turno». «¿Por qué?» «¿Cómo voy a saberlo?» «La gente deja los trabajos todo el tiempo». Se veía aterrada Carlos. «Y me dijo que me mantuviera alejada del resort». «Es dramática. Probablemente está teniendo problemas personales». No parecía un problema personal. Carlos dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que Sara dio un salto.
Basta. Estoy cansado de que cuestiones todo sobre mi trabajo sobre este lugar. Si tan infeliz estás aquí, tal vez deberías volver a Denver. Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. Se miraron en silencio, un silencio pesado y horrible. Lo siento, dijo Carlos al fin. Se frotó la cara. Ha sido un día largo. Mucho estrés en el trabajo. No debería haber dicho eso. ¿Qué tipo de estrés? Lo de siempre. Huéspedes exigentes, problemas con el personal. Nada de lo que debas preocuparte. Pero Sara sí se preocupaba. Y mucho. Esa noche después de que Carlos se durmió, Sara hizo algo que nunca antes había hecho, revisó sus cosas. Se sintió culpable incluso mientras lo hacía. Era una violación de confianza, de privacidad. Pero algo andaba mal y Carlos no le decía qué era. Si él no iba a hablar, quizás sus pertenencias lo harían. Empezó por su computadora portátil que él había dejado abierta sobre la mesa del comedor. Ella sabía la contraseña. Él se la había dado meses atrás, cuando todo entre ellos era abierto y honesto. O al menos eso parecía. La mayoría de lo que encontró era lo esperado: correos de trabajo sobre reservaciones y mensajes personales con amigos, nada sospechoso. Pero entonces halló una segunda cuenta de navegador, una que nunca había visto. Tenía asociada una dirección de correo diferente, no la habitual de Carlos. Era una cuenta genérica de Gmail con un nombre aleatorio. Las manos de Sara temblaban mientras la abría. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás, pero continuó. La bandeja de entrada estaba llena de mensajes en español, la mayoría breves y con tono de negocios. Su español no era lo bastante bueno para entenderlo todo, pero captaba lo esencial: fechas, números, nombres. Abrió un mensaje de alguien llamado Rafael. Tenía un archivo adjunto a una hoja de cálculo. Cuando Sara la abrió, el estómago se le hundió. Era una lista. Columnas de información cuidadosamente organizadas. Nombres, edades. Descripciones físicas, estatura, peso, color de cabello, color de ojos, países de origen: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y precios. Montos en dólares, junto a cada nombre, que iban de 5,000 a 20,000. La vista de Sara se nubló. Leyó la lista de nuevo, esperando haber entendido mal. Pero no. Era una lista de seres humanos vendidos como mercancía. Siguió desplazándose. Había docenas de nombres, quizás 50 o 60. Algunas entradas estaban marcadas como completadas con fechas, otras pendientes o en tránsito. Sara corrió al baño y vomitó. Cuando volvió, se obligó a seguir mirando. Había otros archivos: registros financieros con grandes transacciones, en efectivo, registros de comunicación con lenguaje codificado, que claramente ocultaba algo ilegal, y fotos, muchas fotos. Las chicas que había visto en el resort. Reconoció a varias jóvenes bonitas fotografiadas como productos en un catálogo. Algunas parecían asustadas, otras drogadas o sedadas. Todas parecían víctimas. Las manos de Sara temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Tenía que guardar esa información, documentarla. Tomó una memoria USB del cajón del escritorio y empezó a copiar archivos, las hojas de cálculo, los registros financieros, los correos, las fotos. Todo lo que encontró. Tardó casi 1 hora. Durante todo ese tiempo miraba hacia la puerta del dormitorio, temiendo que Carlos se despertara y la descubriera. Pero él siguió durmiendo, agotado por lo que fuera que manejaba en su trabajo. En ese lugar donde las chicas eran compradas y vendidas. Cuando terminó de copiar los archivos, Sara cerró todo y trató de dejarlo como si nada hubiera sido movido. Luego tomó la memoria USB, la envolvió en plástico y la escondió en una caja de tampones en el baño. No era muy original, pero sabía que Carlos nunca miraría allí. Se fue a la cama, pero no durmió. Se recostó junto a Carlos, el hombre por el que se había mudado a otro país, el hombre con quien había pensado casarse algún día, e intentó asimilar lo que acababa de descubrir. El resort no era solo un hotel. Era una fachada para la trata de personas. Y Carlos, su Carlos, estaba involucrado. Tenía que estarlo. Esos archivos estaban en su computadora, enviados a su cuenta secreta.
Era parte de todo eso. Pero ¿qué tan profundo estaba? Era un simple participante. Lo obligaban. Pensó en su ropa cara, su coche nuevo, el dinero en efectivo. Dinero proveniente de vender seres humanos. Sara sintió náuseas otra vez. Se levantó y pasó el resto de la noche en el suelo del baño llorando en silencio. Cuando llegó la mañana tuvo que decidir. Confrontar a Carlos. ¿Ir a la policía? Huir estaba en México, donde Carlos tenía contactos y ella no. Donde la policía aceptaba sobornos con frecuencia. Ya había visto cómo funcionaba el sistema. Si acudía a las autoridades locales, ¿la ayudarían o le dirían a Carlos lo que había descubierto? Tenía que ser inteligente. Necesitaba un plan. Sara se levantó, se lavó la cara y fue a la cocina. Carlos ya estaba allí preparando café. «Buenos días, hermosa», dijo Carlos besándole la mejilla como si todo fuera normal, como si no estuviera involucrado en algo monstruoso. «Buenos días», alcanzó a decir Sara. Se obligó a sonreír, a actuar con normalidad. «Siento lo de anoche. Sé que he estado estresada por lo de María y todo». «Está bien», respondió Carlos sirviéndole café. «Los dos estamos estresados. Olvidémoslo». «Sí, olvidémoslo». Pero Sara nunca olvidaría. Jamás podría olvidar lo que había visto. Esperó a que Carlos se fuera al trabajo y entonces comenzó a investigar. Necesitaba entender con qué estaba lidiando antes de decidir qué hacer. Lo que encontró empeoró todo. La trata de personas en México no era un caso aislado, era una industria masiva, especialmente en zonas turísticas como Cancún. Los cárteles habían descubierto hacía años que traficar personas era incluso más rentable que traficar drogas, menor riesgo, mayor ganancia, un recurso renovable. Los destinos turísticos eran perfectos para la operación. Mucho dinero circulando, muchos extranjeros entrando y saliendo, muchas oportunidades para esconder actividades criminales a plena vista. Los resorts en particular se habían convertido en centros de tráfico. Ofrecían la fachada perfecta a huéspedes que entran y salen constantemente. Nadie hace preguntas. La privacidad es la máxima prioridad. ¿Qué mejor lugar para retener y trasladar víctimas? Sara leyó testimonios de sobrevivientes que la hicieron llorar. Mujeres jóvenes, muchas de familias pobres de Centroamérica, a quienes se les prometían empleos en hoteles o restaurantes traídas a México, con promesas de buen salario y condiciones seguras. Luego quedaban atrapadas sin documentos, endeudadas con miles de dólares por transporte y alojamiento, obligadas a prostituirse para pagar deudas que nunca terminarían. Algunas eran drogadas para mantenerlas dóciles. Algunas eran golpeadas. Otras simplemente desaparecían cuando se volvían problemáticas, viejas o enfermas. Todo estaba conectado con organizaciones criminales más grandes. Los mismos cárteles que controlaban el narcotráfico controlaban también la trata de personas. Tenían redes que abarcaban varios países, funcionarios corruptos en nómina y suficiente dinero y violencia para destruir a cualquiera que intentara detenerlos. Sara se enfrentaba a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. No se trataba solo de que Carlos hiciera algo indebido, era crimen organizado al más alto nivel. Estaba aterrada, pero también furiosa. Esas chicas, esas jóvenes de las fotos merecían algo mejor, merecían que alguien luchara por ellas. Sara tomó una decisión: documentaría todo lo que pudiera, reuniría pruebas. Y cuando tuviera suficiente, cuando estuviera lista, acudiría a alguien que realmente pudiera ayudar. No a la policía local, sino quizá a las autoridades estadounidenses. El FBI tenía oficinas que se ocupaban del crimen internacional. Tal vez ellos podrían hacer algo, pero debía ser cuidadosa. Si Carlos o alguien más descubría lo que estaba haciendo, podía terminar como esas chicas, o peor. Durante las semanas siguientes, Sara se convirtió en una actriz. Sonreía a Carlos, le decía que lo amaba, fingía que todo estaba bien, mientras reunía información. Iba al resort con excusas inocentes, a hacer ejercicio, almorzar, nadar. Pero en realidad observaba qué huéspedes parecían sospechosos, qué empleados parecían asustados, a qué horas llegaban los misteriosos grupos de chicas. Tomaba fotos con su teléfono fingiendo ser una turista más, que fotografiaba el hermoso hotel, pero en realidad capturaba rostros, matrículas, fechas
y horarios pruebas. Encontró el número de María en el directorio de empleados del resort y le envió un mensaje. María, soy Sara, la novia de Carlos. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Ninguna respuesta durante 2 días. Luego llegó un mensaje. No vuelvas a contactarme. Es peligroso. Por favor. Sé que algo anda mal en el resort. Quiero ayudar. Pasó otro día y entonces llegó otro mensaje. Mañana 2:00 p.m. Parque de las Palapas. Ven sola. El corazón de Sara latía con fuerza. Era el momento, iba a obtener información real de alguien que sabía lo que ocurría. Al día siguiente le dijo a Carlos que iba a almorzar con unas amigas expatriadas. Él apenas levantó la vista del teléfono. Diviértete. El Parque de las Palapas estaba en el centro de Cancún, lejos de la zona turística, un parque local donde las familias llevaban a sus hijos, donde los vendedores ofrecían comida y los artesanos vendían artesanías. Vida normal, lejos del resort de lujo donde ocurrían horrores. Sara encontró a María sentada en una banca con gafas de sol y una gorra claramente intentando ocultarse. Al verla no sonrió. No debiste contactarme, dijo María. Sé que algo está pasando en el resort. Algo malo. Entonces sabes más de lo que deberías. Las manos de María temblaban. Tienes que irte de México. Vuelve a Estados Unidos. Olvida lo que viste. No puedo. Encontré archivos en la computadora de Carlos. Listas de chicas, precios, transacciones financieras. María, están traficando personas. María cerró los ojos. Por supuesto. Carlos está involucrado. Lleva años siendo parte de eso. Las palabras confirmaron los peores temores de Sara. Años, no meses, no algo reciente. Años. Cuéntame todo, dijo Sara. Por favor, necesito entender. María respiró hondo. Empezó hace unos 5 años. El resort tenía problemas financieros, y el dueño, el señor Vega, pidió un préstamo a gente muy peligrosa. Cuando no pudo pagar el préstamo, le hicieron una oferta a usar el resort para sus operaciones, y la deuda quedaría perdonada. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Sara. María miró alrededor con nerviosismo. El cártel Salazar. Controlan la mayor parte del tráfico de personas en esta región. Y Carlos, él ya trabajaba allí cuando todo empezó. Al principio no sabía lo que pasaba, pero poco a poco lo fueron metiendo haciéndolo cómplice. Ahora está demasiado involucrado para salir incluso si quisiera. ¿Cómo funciona todo? María se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. Traen a las chicas y a través del resort. Lo usan como punto de paso. Les dicen que tendrán trabajos en hoteles o restaurantes. Llegan con esperanza, con sueños de una vida mejor. Luego les quitan los documentos y les dicen que deben dinero por transporte, alojamiento, permisos de trabajo. Deudas que nunca podrán pagar. ¿A dónde las llevan desde el Grand Azul? Algunas se quedan allí para entretener a huéspedes VIP. Otras las trasladan a otros lugares, clubes, resorts, fiestas privadas, a cualquier sitio donde haya dinero. ¿Cuántas? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No lo sé exactamente. Cuando trabajaba allí veía llegar 4 o 5 chicas nuevas cada mes, y eso ha sido así durante años. Sara hizo el cálculo rápido: 5 chicas al mes, durante 5 años. Al menos 300 chicas. Y esas eran solo las que María había visto personalmente. ¿Por qué renunciaste? Porque ya no podía soportarlo. Ver a esas chicas, saber lo que les hacían y no poder detenerlo. Una de ellas no debía tener más de 17. Me rogó que la ayudara a escapar. Yo quería hacerlo de verdad, pero... La voz de María se quebró. Tengo una familia, una hija pequeña. Dejaron muy claro lo que pasaría si me metía. Así que no hice nada. Solo renuncié e intenté olvidar. Y pudiste, no. Las veo en mis sueños, las oigo llorar. María se quitó las gafas de sol y Sara vio las profundas ojeras, el peso de la culpa que cargaba. Por eso te hablo ahora, aunque sea peligroso. Tal vez tú puedas hacer algo que yo no pude. Quiero hacerlo, dijo Sara.
Pero no sé cómo. La policía local es corrupta. ¿En quién puedo confiar? En la policía local en nadie. Los Salazar compran a todos. Pero tal vez... María dudó. Tal vez las autoridades estadounidenses. El FBI maneja delitos internacionales. Si pudieras entregarles las pruebas... Tengo pruebas. Copié archivos del ordenador de Carlos. Los ojos de María se agrandaron. Eso es increíblemente peligroso. Si él lo descubre, no lo hará. He sido cuidadosa. Tienes que ser más que cuidadosa, Sara. Tienes que ser inteligente. María le tomó la mano con fuerza. Esta gente no duda en matar. He oído historias de quienes intentaron denunciarlos, desaparecen o tienen accidentes, o aparecen muertos como si fueran suicidios. Un escalofrío recorrió a Sara. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque no lo creo. No estás tratando con simples criminales. Estás tratando con una organización con recursos ilimitados y sin conciencia. Han matado periodistas, policías, políticos. ¿Qué te hace pensar que dudarían en matarte? Porque soy estadounidense, dijo Sara débilmente. Eso podría protegerte un poco. Pero no mucho. Han matado estadounidenses antes en México. Luego dicen que fue por robo o violencia al azar. Tu ciudadanía no es un escudo. Entonces, ¿qué hago, Vete? Deja a Carlos. Deja México. Llévate las pruebas. Una vez a salvo en Estados Unidos, entrégaselas al FBI. Deja que ellos se encarguen. Y las chicas que están allí ahora. Las que llegarán el mes próximo, no puedes salvar a todas. La voz de María se endureció. Solo puedes salvarte a ti misma. Y si el FBI actúa con tu información, quizás salves a futuras víctimas. Pero las que están allí ahora ya están perdidas. Sara apartó la mano. No puedo aceptar eso. Entonces vas a morir, dijo María con frialdad. Tienes que entenderlo si intentas ser una heroína, si intentas rescatar a alguien, si haces cualquier cosa que no sea marcharte en silencio con tus pruebas te matarán. Se quedaron en silencio un largo rato. A su alrededor niños jugaban, reían, corrían. La vida normal seguía como siempre, mientras a pocos kilómetros ocurrían cosas horribles. ¿Cómo salgo de aquí?, preguntó al fin Sara. Carlos me vigila todo el tiempo. Sabrás si intento irme. Necesitas un plan. Haz que parezca algo normal. Dile, por ejemplo, que debes volver a Estados Unidos por una emergencia familiar o por trabajo. Algo que no despierte sospechas. No me dejará ir sola, entonces llévalo contigo. Una vez en Estados Unidos podrás ir al FBI, y él no podrá detenerte. Lo arrestarán. La expresión de María se volvió gélida. Bien. Se lo merece. Lleva años siendo parte de esto, beneficiándose del sufrimiento de esas chicas. No dejes que tus sentimientos por él te hagan olvidarlo. Sara sintió las lágrimas arderle en los ojos. Lo amaba. Pensé que lo conocía. Conocías la máscara que te mostró, no a la persona real debajo. Hablaron otra hora mientras María le explicaba todo lo que sabía sobre la operación, los implicados, los métodos, los tiempos. Sara lo registró todo en una nota del teléfono, intentando memorizar lo más posible. Cuando finalmente se despidieron, María abrazó a Sara con fuerza. Cuídate. Sé inteligente. Y si logras salir, si llegas a casa, cuenta la historia de esas chicas. Haz que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Lo haré, prometió Sara. Pero mientras caminaba de regreso a su coche, no estaba segura de poder cumplir esa promesa. El peligro era real. Las apuestas eran increíblemente altas y ella estaba totalmente fuera de su elemento. Aquella noche, Sara se tumbó en la cama junto a Carlos y lo vio de manera distinta. El hombre al que había amado, por quien se había mudado a otro país, era un monstruo. Él facilitaba la trata de personas. Lo llevaba haciendo años lucrándose con el sufrimiento ajeno. ¿Cómo no lo había visto? ¿Había señales que había pasado por alto, o era que él había sido tan bueno ocultando su verdadera naturaleza? Sara quiso enfrentarlo, gritarle, exigir respuestas, pero las palabras de María resonaban en su cabeza. Sé inteligente. No dejes que sepan lo que sabes. Así que no dijo nada.
fingió dormir y empezó a planear su escape. A la mañana siguiente, envió un correo a su madre en Denver. Mamá, estoy pensando en ir a visitarte quizá el mes que viene. Te extraño. Y creo que necesito un descanso de México por un tiempo. Su madre respondió en menos de una hora. Por supuesto, cariño. Me encantaría verte. ¿Está todo bien? Todo está bien. Solo un poco de nostalgia. Fue el comienzo de su estrategia de salida plantar la idea en Carlos de que quería visitar a su familia que pareciera natural y nada sospechoso, y usar ese viaje para marcharse con las pruebas. Pero antes, necesitaba reunir más. Los archivos del ordenador de Carlos eran importantes, pero no bastaban. Necesitaba testimonios de testigos, más fotos, más prueba del funcionamiento en curso. Durante las semanas siguientes, Sara se obsesionó con documentar. Iba al resort casi a diario con razones inocentes. Se hizo amiga de empleados, hacía preguntas casuales sobre su trabajo, y los huéspedes cualquier cosa que le diera más información. Descubrió que la operación era aún mayor de lo que pensaba el Grand Azul. No era el único lugar implicado. Al menos otras 6 propiedades en Cancún servían a fines similares para el cártel Salazar. Toda una red de hoteles de lujo, ocultando operaciones de tráfico a plena vista. También averiguó quiénes eran los actores clave. Rafael Salazar, apodado El Tiburón, era el capo que dirigía las operaciones de trata violento despiadado y con conexiones corruptas hasta los niveles más altos del gobierno. Patricia Gómez, funcionaria de turismo, proveía licencias y permisos falsos para que las chicas entraran a México con coartadas. Llevaba al menos una década en nómina del cártel. Además, había conexiones estadounidenses. Algunos clientes del resort eran empresarios que viajaban a Cancún específicamente para explotar a esas chicas. Sara tomó fotos de varios de ellos y documentó sus idas y venidas, sintiendo que armaba un caso que ni el funcionario más corrupto podría ignorar. Pero también sintió el peligro cerrarse alrededor. Carlos empezó a mostrarse sospechoso por sus continuas visitas al resort. ¿Por qué estás tanto tiempo ahí?, le preguntó una noche. Me gusta el gimnasio y la piscina. Es hermoso. Podrías ir a otros sitios. Hay muchos lugares bonitos en Cancún, pero este me sale gratis por tu trabajo. Y conozco gente aquí. Ten cuidado. No hables con demasiada gente. No hagas demasiadas preguntas. ¿Por qué iba a hacer eso?, pensó ella. Carlos la observó con atención. A veces eres demasiado curiosa, Sara. Eso puede ser peligroso. Fue una advertencia clara, sospechaba algo, aunque no supiera exactamente qué. Sara decidió acelerar sus planes. No podía esperar hasta el mes siguiente. Tenía que irse antes de que Carlos descubriera lo que hacía. Contactó a un periodista que había encontrado en línea, David Chen, un reportero estadounidense del Los Angeles Times, especializado en crímenes internacionales. Sus artículos sobre violencia de cárteles y corrupción en México eran exhaustivos y valientes. Le envió un mensaje cifrado por un servicio de correo seguro. Tengo información sobre operaciones de trata en Cancún. Varios resorts como tapadera, documentación extensa. Necesito ayuda para llevar esto a quienes puedan actuar. Chen respondió en horas. Me interesa. ¿Puedes contarme más? Empezaron un ir y venir cuidadoso. Sara compartía lo necesario para probar que tenía información veraz sin comprometer su seguridad. Chen fue profesional y prudente. Puedo ayudarte a llevar esto a las autoridades federales, pero primero tienes que salir de México. ¿Tienes una manera segura de irte? Estoy trabajando en ello, más rápido. Si lo que describes es cierto, estás en serio peligro. Sara supo que tenía razón. Le dijo a Carlos que su madre no se encontraba bien y que necesitaba volver a visitarla pronto, quizá la semana siguiente. Carlos frunció el ceño. Es muy repentino. Está realmente enferma. Solo algunos problemas de salud. Quiere hablar conmigo en persona. Ya sabes cómo son las madres. Podría ir contigo, tomarme unos días. No respondió Sara con demasiada rapidez, intentando suavizarlo. No hace falta. Estás muy ocupado en el trabajo.
Solo me iré una semana más o menos. Un viaje rápido para verla y luego regreso. Carlos no pareció convencido, pero asintió. Está bien si eso es lo que necesitas. Sara reservó un vuelo para la semana siguiente, pero en realidad compró solo un boleto de ida. Le dijo a Carlos que era ida y vuelta, y empezó a empacar con naturalidad, llevando poco a poco sus pertenencias más importantes a un locker que había alquilado en el centro. No podía llevarse mucho. No quería alertar a Carlos de que planeaba no volver jamás. La memoria USB con todas las pruebas seguía escondida en la caja de tampones. La llevaría consigo y no la perdería de vista ni un segundo. 3 días antes de su partida todo salió mal. Sara regresó del resort y encontró a Carlos y a otro hombre en la sala. El otro era grande, con aire peligroso, vestido con un traje caro que no podía ocultar la violencia en sus ojos. Sara, dijo Carlos con la voz cuidadosamente controlada. Este es Rafael Salazar. Quería conocerte. La sangre de Sara se heló. Rafael Salazar. El tiburón, el hombre que dirigía toda la operación. Señorita Mitchell, dijo Rafael en un inglés perfecto. He oído mucho sobre usted. Su sonrisa no llegó a los ojos. Carlos me cuenta que ha estado muy interesada últimamente en su trabajo. Solo me gusta visitar el resort, el gimnasio, la piscina. Por supuesto. Rafael caminó despacio por la habitación observando sus cosas, y ha estado haciendo muchas preguntas, hablando con el personal, tomando fotos. Solo cosas de turista. Tomó el teléfono de Sara del mostrador y lo revisó con calma. Toma muchas fotos de nuestros huéspedes. Rostros interesantes para fotografiar. No. Sara no podía respirar. Él sabía. De alguna manera lo sabía todo. Creo, dijo Rafael, dejando el teléfono sobre la mesa, que deberíamos tener una conversación honesta los tres sobre lo que ha visto, lo que sabe y lo que vamos a hacer al respecto. Carlos miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de Sara. Ella comprendió horrorizada que él la había delatado. Le había contado a Rafael sobre sus sospechas, sus preguntas, todo. Estaba atrapada. Rafael se acercó a la ventana y miró la noche mexicana. Nos ha puesto en una posición difícil, señorita Mitchell. Hemos trabajado muy duro para mantener nuestras operaciones discretas. Y ahora tenemos a una mujer estadounidense que sabe demasiado, que ha estado documentando nuestro negocio, que probablemente ya contactó a las autoridades. No he contactado a nadie. No insulte mi inteligencia. Rafael se giró hacia ella. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Sabemos de David Chen. Sabemos de los archivos que copió del ordenador de Carlos. Sabemos todo. El mundo de Sara se derrumbó. La habían estado vigilando todo el tiempo. Cada paso, cada precaución, todo había sido inútil. Así que ahora tenemos que decidir qué hacer con usted, continuó Rafael. Carlos alzó la vista. Rafael es estadounidense. Si le pasa algo, atraerá demasiada atención. Es cierto, asintió Rafael. Los estadounidenses son complicados. Su gobierno realmente nota cuando desaparecen en México. Muy inconveniente. Se acercó a Sara. Así que esto es lo que va a pasar. Nos entregará todas las pruebas que ha reunido, las memorias USB, las fotos, las grabaciones, todo. Luego tomará su avión la próxima semana y volverá a Denver. Y olvidará todo lo que vio aquí. Y si me niego... La expresión de Rafael no cambió. Entonces tendremos que ser creativos con su desaparición. Quizá un trágico ahogamiento. El mar puede ser muy peligroso. O tal vez un accidente automovilístico en alguna de nuestras carreteras sinuosas. Estas cosas pasan. No pueden. Mi familia sabe que estoy aquí. David Chen también. David Chen recibirá un mensaje suyo explicando que su información era errónea, que se dejó llevar por teorías conspirativas. Su familia sabrá que decidió quedarse más tiempo en México. Y eventualmente, meses después, su cuerpo aparecerá en otro sitio. Parecerá una tragedia. Una desafortunada turista estadounidense que se involucró con la gente equivocada. Sara entendió que no tenía buenas opciones. Si no cooperaba, la matarían. Si cooperaba, dejaría que Rafael siguiera destruyendo vidas. Necesito tiempo para pensar, dijo.
Tiene hasta mañana por la mañana. Rafael miró su reloj. A las 10. Nos traerá todo entonces. Y Sara, no intente huir. La estamos observando. No intente contactar a nadie. Monitoreamos sus comunicaciones. Siéntese tranquila. Y tome la decisión inteligente. Se fue, y Sara quedó sola con Carlos. ¿Cómo pudiste?, le preguntó. ¿Cómo pudiste contárselo? Carlos no la miró. No tuve elección. Ya sospechaba algo. Si le hubiera mentido, nos habría matado a los dos. Así que me lanzaste a él en tu lugar. Estoy tratando de salvarte la vida. Si le das lo que quiere, te dejará ir. ¿De verdad crees eso, Carlos? Al fin la miró. Tengo que creerlo porque la alternativa es demasiado terrible. Sara soltó una risa amarga. Eres un cobarde. Esas chicas, esas jóvenes a las que has estado ayudando a traficar durante años, ¿también hiciste tratos por ellas? ¿O solo las dejaste sufrir mientras cobrabas tu salario? No es tan simple. Es exactamente así de simple. Tenías opciones, Carlos, y elegiste mal cada una de ellas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Luchar contra el cártel. Dejar que mataran a toda mi familia. Sí. La voz de Sara fue dura. Si eso era lo que se necesitaba para detener esto, sí. Hay cosas por las que vale la pena morir. Carlos se levantó. Pensarás diferente cuando los hombres de Rafael te apunten con sus armas. Harás las mismas elecciones que yo, la supervivencia, antes que los principios. Es la naturaleza humana. Entonces supongo que no soy tan humana como tú. Cuando Carlos se fue, Sara se quedó sentada en la oscuridad del apartamento tratando de decidir qué hacer. Rafael había dicho que vigilaban sus comunicaciones, pero tal vez aún podía enviar un mensaje. Tenía que intentarlo. Sara tomó su computadora portátil y abrió el navegador. Entró al sitio web de una biblioteca pública y, usando su sistema de mensajería anónima, envió una breve nota a David Chen, con el código que habían acordado antes. Situación crítica. Pruebas comprometidas. Necesito ayuda inmediata. No tenía idea de si él recibiría el mensaje a tiempo, o si podría hacer algo siquiera si lo hacía. Luego Sara hizo algo que no hacía desde niña: rezó. Ni siquiera estaba segura de creer en Dios, pero rezó de todos modos por ayuda, por fuerza, por aquellas chicas atrapadas en el sistema que había intentado sin éxito exponer. A las 2 de la madrugada, alguien llamó a la puerta. El corazón de Sara dio un salto. Serían los hombres de Rafael adelantándose. Pero al mirar por la mirilla, vio a una mujer desconocida de mediana edad, aspecto profesional, sola. ¿Quién es?, preguntó. Mi nombre es la agente Teresa Mendoza. Soy del FBI. David Chen me envió. Por favor, abra la puerta rápido. Las manos de Sara temblaban mientras giraba la cerradura. La mujer entró, revisó el lugar con rapidez y le mostró una identificación oficial, una placa del FBI. Agente federal asignada a la oficina de San Diego. David recibió tu mensaje y me llamó de inmediato, dijo Mendoza con prisa. Ya estaba en Ciudad de México trabajando en un caso relacionado. Conduje toda la noche para llegar aquí. Sara sintió lágrimas de alivio. Eres real. Esto es real. No tenemos mucho tiempo. David dijo que tienes pruebas de operaciones de trata. Sí. Sara corrió al baño y sacó la memoria USB de su escondite. Todo está aquí. Registros financieros, comunicaciones, fotos, listas de víctimas, años de documentación. Mendoza conectó la unidad a su laptop y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Esto es enorme. Es todo lo que necesitamos. Hay más. Sara le contó sobre el testimonio de María, sobre la red de resorts, sobre Rafael Salazar, Patricia Gómez, y todos los implicados clave que había identificado. Mendoza escribía sin parar, registrando cada detalle. Llevamos 2 años construyendo un caso contra el cártel Salazar. Estas pruebas podrían ser el punto de quiebre que necesitábamos. Pero ellos saben que las tengo. Rafael viene por ellas mañana. Dijo que vigilan mis comunicaciones, que observan mi departamento. Entonces tenemos que sacarte de aquí esta noche. Ahora mismo.
y Carlos Mendoza la miró con compasión. Será arrestado junto con los demás. Sé que fue alguien importante para ti, pero según lo que hay en estos archivos, ha sido un participante activo en crímenes graves. Lo sé. Sara se secó las lágrimas. Él tomó sus decisiones. Trabajaron rápido. Mendoza hizo llamadas en español acelerado coordinando con su equipo. En menos de una hora, llegó un coche con 2 agentes más. Llevarían a Sara a un lugar seguro, mientras se analizaban las pruebas y se planificaban los arrestos. Antes de irse, Sara echó una última mirada a su apartamento. Había creído estar construyendo una vida allí. Había pensado que había encontrado el amor en el paraíso. En cambio, había encontrado una pesadilla. Tomó unas pocas pertenencias personales, fotos de su familia, su pasaporte, la ropa que llevaba puesta, y dejó todo lo demás. Que Carlos y Rafael se preguntaran dónde había ido. Que se desesperaran sabiendo que su operación había sido expuesta. Condujeron por las calles oscuras de Cancún hacia el aeropuerto, no para volar de inmediato, explicó Mendoza, sino a una instalación segura cercana, donde el FBI mantenía presencia. «¿Vas a estar bien?», dijo Mendoza. «Te mantendremos a salvo mientras construimos el caso y cuando llegue el momento testificarás. Nos ayudarás a meter a esta gente en prisión por mucho tiempo». «¿Y las chicas?», preguntó Sara. «Las que están allí, ahora las que están cautivas. Nos moveremos rápido. En cuanto tengamos las órdenes de arresto, realizaremos redadas simultáneas en todas las propiedades. Con suerte rescataremos a docenas de víctimas». «Con suerte». Sara odiaba esa frase. Las vidas de esas chicas no deberían depender de la suerte. Pero era más de lo que habían tenido antes. La instalación del FBI era un edificio anodino que desde fuera parecía una oficina cualquiera. Por dentro todo era actividad, agentes trabajando en computadoras, monitoreando comunicaciones, coordinando con autoridades mexicanas y estadounidenses. A Sara le asignaron una habitación pequeña con cama-baño y lo básico. Le dijeron que descansara, que necesitarían interrogarla extensamente por la mañana. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las chicas, los ojos vacíos. El miedo, la desesperanza. Al amanecer, la agente Mendoza vino por ella. «Nos estamos moviendo más rápido de lo esperado. Ya tenemos causa probable para las órdenes de arresto. Las redadas serán esta tarde. Tan pronto, no queremos darles tiempo para cubrir sus huellas. El factor sorpresa es crucial. ¿Puedo estar allí?». Mendoza negó con la cabeza. «Demasiado peligroso. Lo verás desde aquí conmigo». Esa tarde, Sara se sentó en la sala de control, observando múltiples pantallas con transmisiones en vivo de cámaras corporales y vigilancia. Vio cómo equipos de agentes del FBI y policías federales mexicanos irrumpían simultáneamente en 6 propiedades de Cancún. El Grand Azul era el objetivo principal. Las imágenes eran irreales, agentes armados, inundando el resort que ella había visitado tantas veces, huéspedes gritando y corriendo empleados detenidos para ser interrogados. Carlos fue sacado de su oficina esposado, con el rostro de quien por fin entendía el alcance de su ruina. Sara no sintió nada al verlo arrestado. Todo el amor que alguna vez había sentido había muerto en el momento en que descubrió en qué había participado. Rafael Salazar fue detenido en una finca privada. No parecía sorprendido, sino furioso, peligroso, incluso con las esposas puestas lanzando amenazas y exigiendo abogados. Patricia Gómez fue arrestada en su oficina gubernamental llorando y proclamando su inocencia incluso mientras los agentes documentaban años de corrupción. Y las chicas. Sara observó cómo los agentes las encontraban en los pisos superiores del Grand Azul y de las otras propiedades. Eran jóvenes asustadas, confundidas, conducidas por agentes mujeres que les hablaban con suavidad en español. Algunas llevaban semanas allí, otras meses. Todas eran víctimas. «¿Cuántas?», preguntó Sara. Mendoza revisó su computadora. 47 víctimas recuperadas hasta ahora. Edades entre 16 y 24 años de 6 países distintos. 47 vidas que podrían haberse salvado antes, si Sara hubiera actuado más rápido.
o que jamás habrían sido salvadas si ella no hubiera actuado en absoluto. No sabía qué pensamiento era peor. La investigación creció rápidamente gracias a las pruebas que Sarah había entregado y al testimonio de las víctimas rescatadas. Los fiscales federales construyeron un caso enorme, 23 arrestos en la primera semana. Luego vinieron más al rastrear las conexiones de la red. Sarah permaneció bajo custodia protectora 3 meses. Fue entrevistada decenas de veces, guiando a los fiscales a través de cada detalle de lo que había presenciado y documentado. Era agotador, emocionalmente devastador, pero lo hizo porque aquellas chicas merecían justicia. Carlos llegó a un acuerdo, testificaría contra Rafael y otros a cambio de una reducción de condena. Sarah nunca volvió a ti a hablarle. No tenía nada que decirle al hombre que había traicionado todo lo que ella creía que compartían. El juicio se celebró en un tribunal federal en San Diego. Fue una acusación conjunta entre Estados Unidos y México, algo raro, pero no sin precedentes en crímenes tan transnacionales. Sarah testificó durante 3 días. Relató su primer encuentro con Carlos, su mudanza a México, sus sospechas crecientes, el hallazgo de las pruebas, todo. Los abogados defensores intentaron desacreditarla insinuando que era una amante despechada, inventando acusaciones. Pero las pruebas eran abrumadoras, los archivos copiados, las fotos, el testimonio de las víctimas, todo confirmaba su relato. Rafael Salazar fue condenado por 47 cargos de trata de personas, conspiración, lavado de dinero y delitos relacionados. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Patricia Gómez recibió 35 años. Carlos 12, pese a su cooperación. Otros miembros de la red obtuvieron penas de 5 a 40 años. Pero no todos fueron capturados, algunos huyeron a otros países, otros jamás fueron identificados. La red quedó herida pero no destruida. La trata continuó en Cancún, con otros nombres, con métodos más discretos. Sarah ingresó al programa de protección de testigos durante 1 año tras el juicio. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva vida. Sufría de trastorno de estrés postraumático, la sensación constante de estar vigilada, las pesadillas en las que los hombres de Rafael la atrapaban, la culpa por las víctimas que no alcanzó a salvar. La terapia ayudó, el tiempo ayudó, conectarse con otros sobrevivientes ayudó. Se mudó a Seattle, lejos tanto de Denver como de México. Consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a sobrevivientes de trata a reconstruir sus vidas. Usó su experiencia, toda la buena y la terrible, para ayudar a otros. Nunca volvió a salir con nadie. La traición de Carlos había roto algo en ella que nunca creía poder reparar del todo. Pero tenía propósito. Tenía sentido. Estaba haciendo algo que importaba. Sarah también se convirtió en activista, hablando públicamente sobre la trata, advirtiendo a mujeres jóvenes sobre las señales del comportamiento depredador, educando a la gente sobre cómo las organizaciones criminales operan a plena vista. Su historia fue cubierta por los principales medios. David Chen escribió un extenso reportaje para el Los Angeles Times, que ganó premios, y atrajo la atención internacional hacia la trata en los resorts mexicanos. Otros periodistas siguieron su ejemplo, documentando operaciones similares en otros destinos turísticos. Las cosas cambiaron lentamente. Las autoridades mexicanas, avergonzadas por la cobertura internacional, implementaron nuevos controles sobre los trabajadores de los resorts, mejores requisitos de documentación, inspecciones sorpresa y programas de concientización sobre la trata para el personal hotelero. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era algo. 5 años después de haber volado a Cancún, llena de esperanza y amor, Sarah se encontraba frente al viejo Grand Azul Resort. Había sido clausurado y confiscado por las autoridades. Ahora estaba abandonado, siendo reclamado poco a poco por la selva, ventanas rotas, pintura descascarada, piscinas cubiertas de agua verde. Había regresado a México por primera vez desde su huida para asistir a una conferencia sobre prevención de la trata. Le pidió a su escolta de seguridad que la llevara al resort. Necesitaba cerrar ese capítulo. Aquí fue donde ocurrió todo, le dijo al joven agente del FBI que la acompañaba.
Aquí fue donde descubrí que el paraíso puede esconder el infierno. Salvaste a 47 personas, dijo él. Tal vez más si cuentas a las que no fueron traficadas porque la operación se cerró. ¿Y cuántas no salvé?, preguntó Sara en voz baja. ¿Cuántas fueron traficadas antes de que me diera cuenta? ¿Cuántas en otros lugares? Porque yo no estuve allí para verlo. No puedes salvar a todos, dijo el joven agente. Lo sé, pero puedo intentar salvar a algunos. Y puedo asegurarme de que la gente sepa la verdad sobre lugares como este. Sara miró por última vez el resort en ruinas. Luego se dio la vuelta y se alejó. Tenía trabajo que hacer, personas a las que ayudar, historias que contar. El pasado quedaba atrás. El futuro estaba delante, donde las víctimas aún necesitaban a alguien que luchara por ellas. Mientras conducía hacia el aeropuerto, Sara pensó en la chica que había sido 5 años atrás ingenua, confiada, creyente en el romance y la aventura. Esa chica ya no existía, destruida por la realidad del mal que hay en el mundo. Pero quizá estaba bien. Quizás se había convertido en alguien mejor, más fuerte, alguien capaz de marcar una diferencia real. Miró su teléfono. Un mensaje nuevo de Elena, una de las sobrevivientes que había ayudado a rescatar. Gracias por no haberte rendido con nosotras. Sara sonrió. Por eso lo hacía. Eso hacía que todo valiera la pena. Escribió de vuelta: gracias a ti por ser lo bastante valiente para sobrevivir. Porque al final de eso trataba realmente la historia. No solo de criminales y corrupción, ni de resorts ocultando secretos terribles. Se trataba de los sobrevivientes, de personas que soportaron cosas inimaginables y aún así lograron salir del otro lado. Se trataba de la fuerza que se necesita para seguir adelante cuando todo es horrible. Del valor que implica exponer el mal sabiendo que podría destruirte. De la decisión de luchar por otros, incluso cuando estás muerta de miedo. Sara había aprendido que paraíso es solo una palabra. Es como llamamos a los lugares que se ven hermosos en la superficie, pero debajo, en cada paraíso, hay personas reales, algunas buenas, otras malas. La mayoría en algún punto intermedio. Y la verdadera prueba del carácter humano es lo que haces cuando descubres que bajo esa superficie hermosa se esconde algo atroz. Ella había tomado su decisión. Había luchado. Y por eso 47 jóvenes pudieron volver a casa con sus familias. No era un final perfecto. Muchas de esas mujeres lucharían con el trauma por el resto de sus vidas, igual que Sara. Algunas nunca se recuperarían del todo de lo que les habían hecho. Pero estaban vivas. Eran libres. Y eso ya significaba algo. El coche avanzó por Cancún, en dirección al aeropuerto. Sara miró por la ventana la ciudad luminosa, las playas blancas, los resorts de lujo, los turistas riendo, disfrutando de sus vacaciones. La mayoría nunca sabría de la oscuridad que había allí. Se irían con recuerdos felices del paraíso. Y quizá eso también estaba bien. Tal vez no todos debían saberlo. Tal vez bastaba con que algunos lo supieran. Con que algunos pelearan. Con que algunos se negaran a mirar hacia otro lado, incluso cuando era más fácil fingir. Sara había aprendido esa lección de la forma más dura posible. Había seguido al amor hasta México y había encontrado el mal. Creyó que estaba construyendo una vida y en cambio descubrió una pesadilla. Pero sobrevivió, luchó. Y ayudó a otros a sobrevivir también. Esa era su herencia. No la vida que había planeado, sino la que se había ganado. Y al final, eso bastaba. El avión despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún, elevándose sobre las aguas azules, y las playas blancas sobre los resorts, y los restaurantes sobre el paraíso, que había ocultado tanto dolor. Sara miró hacia abajo a la ciudad que se hacía pequeña bajo ella, y sintió algo parecido a la paz. Había llegado buscando amor, y encontró horror, pero también encontró una fuerza que no sabía que poseía. Encontró propósito: luchar por quienes no podían luchar por sí mismos. Descubrió que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay personas dispuestas a hacer lo correcto. Se encontró a sí misma. Y ese descubrimiento doloroso pero verdadero hizo que todo valiera la pena. Fin.